Mi nuera se aseguró de que todos en la boda supieran que yo era la solterona patética. Me puso sola en la mesa de los fracasados y difundió historias crueles sobre cómo yo era una solterona patética que ni siquiera el padre de su propio hijo quiso. Pero cuando un misterioso extraño me susurró, «Finge que estás conmigo», durante la cena, la noche que debió ser la pesadilla de mi vida, se transformó en la venganza más dulce que jamás pude imaginar. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mientras estaba sentada sola en la mesa más alejada del salón, viendo a todos divertirse en la boda de mi único hijo, no pude evitar pensar en cómo llegué hasta allí. Mi nombre es Luisa, tengo 42 años y pasé los últimos 23 criando a Miguel sola después de que su padre desapareció cuando supo de mi embarazo. No fue fácil, pero logré darle a mi hijo todo lo que necesitaba: amor, educación y valores. Miguel creció y se convirtió en un talentoso abogado. Fue en el bufete donde conoció a Camila, una joven ambiciosa de familia tradicional y rica. Desde el primer momento en que la conocí, sentí que algo no estaba bien. Me miraba de arriba a abajo, como si estuviera evaluando una mercancía de segunda mano. Sus comentarios siempre venían cargados de un desdén que ni siquiera intentaba disimular. «Y entonces, Luisa, ¿nunca pensaste en volverte a casar? Debe ser tan triste vivir así», decía con falsa dulzura durante las cenas familiares. «Miguel me cuenta que nunca superaste el haber sido abandonada embarazada. ¡Qué trauma!, ¿no? Algunas mujeres simplemente no consiguen retener a un hombre». Yo siempre respondía con una sonrisa educada, tragándome la rabia. Fui feliz criando a Miguel. No todo el mundo necesita una pareja para sentirse completo. «Claro, claro», respondía ella con esa sonrisa venenosa. «Es lo que todas las mujeres solas dicen para dormir mejor por la noche». Miguel parecía no notar esas crueles pullas. Estaba completamente encantado con Camila, y yo no quería ser la madre que interfería en la felicidad de su hijo. Entonces me tragué mis preocupaciones e intenté acercarme a ella, incluso cuando todo en mí gritaba que mantuviera la distancia. Los preparativos de la boda comenzaron y, para mi sorpresa, fui prácticamente excluida de todo. Camila y su madre, Beatriz, tomaron todas las decisiones. Cuando sugerí ayudar con las invitaciones o la decoración, recibí miradas de impaciencia. «No te preocupes, Luisa», decía Beatriz con ese mismo tono condescendiente de su hija. «Tenemos todo bajo control. Tú ya tienes tanto de qué preocuparte sola. Además, queremos una boda elegante, ¿sabes? Con un cierto nivel». La implicación era clara. Yo no tenía el refinamiento necesario para contribuir a la boda perfecta que ellas planeaban. La noche anterior a la boda, durante la cena de ensayo, sentí el primer golpe verdadero. Camila reunió a todos para explicar la disposición de las mesas. «Y Luisa», dijo, señalando el mapa de mesas en el salón, «tú te quedarás en la mesa 15, allí en la esquina». Miré el mapa y vi que la mesa 15 era la más distante del escenario principal, prácticamente escondida cerca de la entrada de los baños. Noté las miradas de pena de los otros invitados. «¿No sería mejor que se quedara en la mesa principal?», preguntó Miguel, finalmente notando algo extraño. «Ella es mi madre, después de todo». Camila puso esa sonrisa ensayada que yo ya conocía bien. «Querido, la mesa principal es solo para parejas. Como tu madre está, bueno, ya sabes. Pensamos que sería mejor dejarla cómoda con otras personas en la misma situación». Luego bajó la voz, pero no lo suficiente para que yo no escuchara. «No queremos que parezca un cachorrito abandonado en las fotos oficiales, ¿verdad?». Miguel dudó por un momento, pero terminó cediendo como siempre hacía. Percibí entonces que la boda sería solo el comienzo de una vida donde mi hijo elegiría siempre el lado de su esposa, sin importar cuán injusto fuera. La mañana del gran día intenté animarme. Me puse mi vestido azul marino, que había comprado especialmente para la ocasión. Me aseguré de arreglarme impecablemente. Pelo, maquillaje, todo perfecto. No le daría a Camila el placer de verme abatida.
La boda en sí fue hermosa, tengo que admitirlo. La iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas, y mi hijo estaba radiante en el altar. Lloré cuando dijo sus votos, orgullosa del hombre en que se había convertido, aún temiendo la familia a la que estaba entrando. Pero fue en la recepción donde la humillación realmente comenzó. Al llegar al elegante salón de fiestas del Hotel Montaña, fui recibida por una de las damas de honor de Camila, quien me condujo hasta mi mesa con una sonrisa maliciosa. «Aquí está su mesa, señora Luisa», dijo, señalando una mesa pequeña en la esquina más lejana del salón. «Camila pensó que usted estaría más cómoda lejos del centro de atención. Ya sabe, las mujeres solteras de cierta edad suelen sentirse fuera de lugar en estos eventos». Me senté y observé quiénes serían mis compañeros de mesa. Una señora mayor que no paraba de hablar de sus gatos, un primo lejano de Camila que claramente tenía problemas con la bebida, y dos adolescentes aburridos que pasaron toda la noche mirando sus celulares. Nadie se molestó en hablar conmigo. Desde mi rincón aislado, podía ver a Camila circulando entre los invitados como una reina, deteniéndose ocasionalmente para susurrar algo y mirar en mi dirección, seguido de risitas maliciosas. No necesitaba ser un genio para saber que yo era el tema. «Pobre Luisa», la oí decir a un grupo de invitados cerca de mi mesa, su voz a propósito lo suficientemente alta para que yo la escuchara. ¿Se imaginan ser abandonada, embarazada y nunca más conseguir un hombre? Miguel prácticamente se crió solo, pobrecito. Ella estaba demasiado ocupada llorando por los rincones. La cima de la humillación llegó cuando Camila decidió hacer las presentaciones formales. Agarró el micrófono y comenzó a presentar a las personas importantes de la fiesta. Y por supuesto, no podía dejar de mencionar a la madre de Miguel, dijo, señalándome en mi rincón aislado. Luisa, que crió a Miguel sola, una verdadera guerrera. Siempre enfocada en el trabajo y en el hijo, nunca tuvo tiempo para encontrar otro amor, ¿verdad? O tal vez ningún hombre se interesó lo suficiente para asumir una mujer con equipaje, con hijos, un pasado. El salón entero se giró para mirarme. Algunos con pena, otros con esa sonrisa condescendiente que yo ya conocía tan bien. Sentí mi rostro arder de vergüenza mientras forzaba una sonrisa y saludaba educadamente. «Pero quién sabe si hoy no es tu día de suerte», continuó Camila. «Tenemos varios tíos solteros por aquí, aunque la mayoría está buscando a alguien, bueno, un poco más joven, sin ofender, Luisa». Las risas resonaron por el salón. Vi a Miguel con una expresión incómoda, pero no dijo nada para defender a su propia madre. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Yo había dedicado mi vida a mi hijo, y ahora él estaba permitiendo que su esposa me humillara públicamente. Estaba a punto de tomar mi bolso e irme discretamente cuando sentí que alguien tiraba de la silla vacía a mi lado. Miré hacia arriba y vi a un hombre de aproximadamente 45 años, bien vestido con un traje gris oscuro que resaltaba sus hombros anchos. Tenía un rostro fuerte, con ojos marrones penetrantes y una sonrisa que parecía sincera. Algo raro en ese ambiente. «Finge que estás conmigo», me susurró, sentándose a mi lado con naturalidad. Me quedé sin reacción por un momento, mirándolo con confusión. «Vi lo que acaba de suceder», continuó su voz baja y cálida. «Nadie merece ser tratado así, especialmente no la madre del novio». «Tú ni siquiera me conoces», respondí, todavía desconfiada. Él sonrió, una sonrisa que llegaba a los ojos. «Soy Rafael, amigo de la infancia del padre de Camila, pero claramente no comparto los mismos valores de la familia. Y tú debes ser Luisa, la mujer increíble que crió sola a ese abogado talentoso». Sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa y gratitud por este extraño que parecía ver más allá de las historias que Camila difundía sobre mí. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté. Rafael se encogió de hombros. «Digamos que tengo una aversión particular a las personas que usan su poder para humillar a los demás. Además», añadió con una sonrisa pícara, «sería un placer inmenso ser visto como el acompañante de la mujer más elegante de esta fiesta». Algo en la manera en que habló, con tanta sinceridad, hizo que me sintiera hermosa por primera vez esa noche. Lo miré por un largo momento, evaluando mis opciones. Podría seguir sentada sola,
absorbiendo la humillación, o podría aceptar la ayuda de este extraño encantador y tal vez, solo tal vez, darle a Camila un poco de su propio veneno. Está bien, respondí finalmente. ¿Cuál es el plan? La sonrisa de Rafael se ensanchó. Primero, vamos a darles algo de qué hablar de verdad. Tomó mi mano y la besó delicadamente, con sus ojos fijos en los míos. ¿Confías en mí? Por alguna razón inexplicable, confié. Y así fue como comenzó la noche que cambiaría completamente el curso de mi vida. El efecto fue casi inmediato. Rafael era claramente alguien importante. Lo percibí por las miradas de reconocimiento que recibía de varios invitados. Pronto noté a Camila observándonos desde el otro lado del salón, su rostro una mezcla de confusión e irritación. «Ella nos está mirando», susurré a Rafael. «Genial», respondió él con un guiño. «Vamos a darle algo que ver». Rafael comenzó a comportarse como si fuéramos una pareja de mucho tiempo. Me servía champaña, se inclinaba para escuchar lo que yo decía, se reía de mis bromas con genuino interés. Pero lo más sorprendente, él realmente estaba interesado en lo que yo tenía que decir. «¿Así que abriste tu propio negocio de decoración de interiores?», preguntó, genuinamente impresionado cuando mencioné mi pequeña empresa. «Sí, comencé con proyectos pequeños cuando Miguel entró a la universidad. Necesitaba algo para mantenerme ocupada cuando la casa quedó vacía», expliqué, sorprendentemente cómoda compartiendo detalles de mi vida con este extraño. «Eso es increíble, Luisa. Criar un hijo sola ya es un gran logro, pero construir un negocio al mismo tiempo, eres extraordinaria». Sus palabras parecían sinceras, sin ese tono de condescendencia al que yo me había acostumbrado. Fue refrescante ser vista como alguien admirable, no como un caso de lástima. Mientras conversábamos, noté que varias personas comenzaban a observarnos. La mesa de los fracasados de repente parecía el lugar más interesante de la fiesta. Hasta los adolescentes soltaron sus celulares para prestar atención a nuestra conversación. «¿Quién es él?», oí preguntar a una de las tías de Camila a otra. Nunca había visto a Luisa con nadie antes. «Ese es Rafael Meneses», respondió la otra con un tono de respeto. «Es dueño de esa cadena de hoteles de lujo. ¿Qué está haciendo con ella?». El murmullo se extendió rápidamente por el salón. Rafael Meneses. De repente, el nombre tuvo sentido. Yo había leído sobre él en revistas de negocios, un empresario exitoso, conocido por su trabajo filantrópico y su discreción en relación con la vida personal. Y ahora, para todos los efectos, parecía ser mi acompañante. «¿Tú eres ese Rafael Meneses?», pregunté en voz baja. Él sonrió, ligeramente avergonzado. «Culpable. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que Camila parece a punto de atragantarse con esa copa de champaña». Miré en la dirección indicada y vi que Camila realmente parecía atónita. Susurraba frenéticamente con su madre mientras ambas miraban en nuestra dirección. Miguel, a su lado, parecía igualmente confundido. La expresión en el rostro de Camila, esa mezcla de shock, rabia y, sí, envidia, fue como un bálsamo para mi orgullo herido. No tardó mucho para que Camila decidiera intervenir. Vino hasta nuestra mesa con esa sonrisa artificial que yo ya conocía tan bien. «Luisa, no sabía que conocías a Rafael», dijo, su voz extrañamente aguda. «Qué agradable sorpresa. Nunca mencionaste tener un amigo tan ilustre». Rafael se levantó educadamente, pero mantuvo una mano ligeramente apoyada en mi espalda en un gesto protector que me sorprendió. «Camila, felicidades por la boda. Todo está bellísimo», respondió con cordialidad, pero había una frialdad sutil en sus ojos. «Gracias. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo se conocen?» «Luisa nunca mencionó... bueno, a nadie en su vida», dijo, mirándome con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Siempre asumimos que ella estaba, ya sabes, demasiado sola para tener una vida social». Antes de que yo pudiera responder, Rafael habló. «Algunas de las mejores historias de la vida son aquellas que guardamos para nosotros mismos. ¿No estás de acuerdo? No toda relación necesita ser exhibida públicamente para tener valor». El comentario elegante pero certero hizo que Camila se callara momentáneamente.
Parpadeó, claramente no acostumbrada a ser contradicha, especialmente en su propia boda. «Claro», respondió recuperándose. «Bueno, espero que estén disfrutando de la fiesta, incluso en este rincón. Desafortunadamente, tuvimos que organizar las mesas por estatus y, bueno, tú entiendes». «¿Por estatus?», preguntó Rafael con falsa inocencia. «Entonces es interesante que hayas puesto a Luisa aquí. Considerando su inteligencia, elegancia y el hijo brillante que crió sola, yo diría que su estatus es bastante elevado, a menos, claro, que estés midiendo a las personas por criterios más superficiales». El rostro de Camila se puso rojo. «Yo no quise decir, quiero decir, fue solo una cuestión de logística». «De hecho», dijo Rafael con una sonrisa encantadora, «estábamos pensando en bailar. La música está excelente. A propósito, ¿quién es tu decorador? Luisa ha hecho trabajos fantásticos con sus proyectos de interiores. Tal vez deberías contratarla para tu nueva casa». Me extendió la mano y sin dudar la acepté. Mientras nos alejábamos en dirección a la pista de baile, pude sentir la mirada furiosa de Camila en mi espalda y saboreé cada segundo de esa pequeña victoria. «Ella está furiosa», comenté, intentando contener una sonrisa. «Eso es solo el comienzo», respondió Rafael, guiándome al centro de la pista. «¿Sabes bailar?» «Hace tanto tiempo que ni me acuerdo», confesé, súbitamente nerviosa. «No te preocupes, solo sígueme». Y fue lo que hice. Rafael era un excelente bailarín y pronto estábamos fluyendo por la pista como si hubiéramos bailado juntos por años. La banda tocaba una canción lenta y sus brazos alrededor de mi cintura me hacían sentir protegida y valorada. «Todo el mundo está mirando», susurré, sintiéndome simultáneamente expuesta y poderosa. «Deja que miren», respondió él. «Están viendo lo que deberían haber visto todo el tiempo. Una mujer extraordinaria que merece ser celebrada, no escondida». Mientras bailábamos, vi al fotógrafo oficial de la boda acercarse, claramente interesado en la pareja misteriosa que ahora dominaba la pista de baile. «¿Les importa?», preguntó, levantando la cámara. «En absoluto», respondió Rafael, acercándome más. «Después de todo, estos momentos merecen ser eternizados, ¿no es así, querida?». Sonreí a la cámara, sabiendo que esas fotos estarían en el álbum oficial de la boda de Miguel y Camila para siempre. Un registro permanente de la noche en que la solterona patética robó la escena con uno de los hombres más codiciados del salón. La música terminó, pero Rafael no soltó mi mano. En cambio, me condujo de vuelta a la mesa, ahora posicionándose estratégicamente de modo que pudiéramos ser vistos por todos. Pidió champaña para nosotros y comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis intereses, preguntas que nadie se había molestado en hacer por mucho tiempo. A lo largo de la noche, noté un cambio en la actitud de las personas. Los mismos invitados que anteriormente me miraban con pena, ahora parecían curiosos, incluso envidiosos. Las tías de Camila, que antes me trataban con condescendencia, ahora intentaban acercarse para descubrir más sobre mi relación con Rafael. «¿Cuánto tiempo hace que se conocen?», preguntó una de ellas, disimulando apenas su curiosidad. «El tiempo suficiente», respondió Rafael enigmáticamente, guiñándome un ojo. «¿Y por qué nunca habíamos oído hablar de ti antes, Rafael?», preguntó otra, su tono sugiriendo que dudaba de la autenticidad de nuestra relación. «No todos tienen que anunciar cada aspecto de sus vidas», respondió suavemente. «Luisa y yo preferimos la calidad a la publicidad. ¿No es así, querida?». La venganza silenciosa estaba siendo más dulce de lo que jamás podría haber imaginado. Cada mirada de shock, cada susurro confuso, cada expresión de incredulidad de los amigos y familiares de Camila eran como pequeñas victorias. La noche siguió así, con Rafael a mi lado, haciéndome sentir como la invitada de honor en lugar de la madre soltera patética que debería ser escondida. Vi el rostro de Camila ponerse cada vez más rojo de rabia cada vez que alguien mencionaba cuán adorable pareja hacíamos. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió durante el tradicional momento en que la novia lanza el ramo. «Todas las solteras a la pista», anunció el DJ.
Me quedé donde estaba, sin ninguna intención de participar en esa tradición que solo serviría para reforzar mi estatus de disponible y desesperada a los ojos de Camila. «¡Vamos, Luisa!», llamó Camila, su tono falsamente animado. «¿Quién sabe si no es tu día de suerte? Tal vez consigas finalmente un hombre después de todos estos años». Era una trampa, lo sabía. Ella quería humillarme una vez más, poniéndome en medio de mujeres mucho más jóvenes, todas ansiosas por atrapar el ramo. Pero antes de que yo pudiera responder, Rafael se levantó. «De hecho», dijo, su voz tranquila pero proyectada lo suficiente para que todos pudieran escuchar, «creo que Luisa no necesita suerte ni un ramo para validar su valor. Ella ya tiene todo lo que una persona puede desear: integridad, talento, belleza y un corazón generoso. Cosas que, desafortunadamente, ni una boda de cuento de hadas puede garantizar a quien no las posee naturalmente». Un silencio atónito cayó sobre el salón. Vi el rostro de Camila contorsionarse de rabia, y por un momento sentí una satisfacción que nunca había experimentado antes. No se trataba solo de defender mi honor, se trataba de que alguien finalmente expusiera la crueldad de Camila por lo que realmente era. Ella intentó reír, como si todo fuera una gran broma. «Oh, vamos, es solo una tradición divertida». «Algunas tradiciones», respondió Rafael, «solo sirven para perpetuar ideas anticuadas, como la noción de que una mujer necesita un hombre para ser completa, o que una novia tiene el derecho de humillar a los invitados en su propia boda». Hubo algunos murmullos de acuerdo en la multitud. Camila parecía haber disminuido varios centímetros, su brillo de reina del baile súbitamente apagado. Miguel se acercó a nosotros, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?». Era la primera vez esa noche que él realmente hablaba conmigo. Miré a mi hijo, al niño que crié con tanto amor, y sentí una mezcla de amor y decepción. «Nada, querido», respondí tranquilamente. «Solo estoy disfrutando la fiesta con Rafael». «Nunca mencionaste un Rafael», dijo Miguel, mirando desconfiado al hombre a mi lado. Rafael extendió la mano a Miguel. «Rafael Meneses. Un placer conocer al hijo de Luisa. Ella habla mucho sobre ti. Está orgullosa del hombre en que te has convertido, aunque tal vez un poco decepcionada con tu capacidad de quedarte en silencio mientras tu madre es ridiculizada públicamente». Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Apretó la mano de Rafael automáticamente, claramente sorprendido. «¿Meneses? ¿De Empresas Meneses?» «El mismo», confirmó Rafael con una sonrisa amigable. «Espero que valores a tu madre tanto como ella se merece, Miguel. Mujeres como Luisa son raras, lo suficientemente fuertes para criar un hijo solas, lo suficientemente amables para tolerar insultos por amor a ese hijo, y lo suficientemente graciosas para no arruinar tu boda, incluso cuando sería completamente justificable». Vi algo cambiar en los ojos de mi hijo, reconocimiento, tal vez vergüenza. Me miró a mí, luego a Rafael, y después a Camila, que ahora estaba a su lado, intentando sonreír como si nada estuviera mal. «Mamá, nosotros deberíamos hablar más tarde», dijo finalmente. «Claro, hijo», respondí con una sonrisa serena. «Disfruta tu día, es tu celebración». Mientras Miguel se alejaba, llevando a una Camila visiblemente afectada, Rafael se giró hacia mí. «¿Fui demasiado lejos?», preguntó, genuinamente preocupado. «Fue perfecto», respondí, sintiendo una ola de liberación recorrer mi cuerpo. Es como si, después de años de hacerme pequeña para no molestar a nadie, finalmente tuviera permiso para ocupar mi espacio. «Siempre tuviste ese derecho», dijo, y había algo en sus ojos que me hizo creer que realmente lo decía. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. La noche avanzaba, y Rafael continuaba a mi lado como si fuera el lugar donde siempre debió estar. Bailamos 2 veces más, conversamos con otros invitados, que súbitamente parecían muy interesados en conocerme, y hasta compartimos algunas historias de nuestra propia vida el uno con el otro. Descubrí que Rafael estaba divorciado hacía 5 años, sin hijos, y que dedicaba gran parte de su tiempo libre a una fundación que ayudaba a madres solas a establecerse financieramente.
Le conté más sobre mi jornada criando a Miguel, los desafíos y las alegrías, y cómo había construido mi negocio de decoración desde cero. «Eres realmente notable, Luisa», dijo en determinado momento, mientras estábamos sentados en un rincón más tranquilo del salón. «La mayoría de las personas se habrían roto bajo la presión que enfrentaste, pero tú floreciste». Sus palabras me calentaron por dentro, no porque necesitara validación, sino porque él parecía verdaderamente ver mi fuerza, no solo mis circunstancias. La fiesta comenzó a dispersarse alrededor de la medianoche. Camila y Miguel se estaban preparando para irse a su luna de miel, y los invitados se alineaban para despedirse de ellos. Rafael y yo nos quedamos atrás, observando la escena. «Creo que lo logramos», comentó él, una leve sonrisa jugando en sus labios. «¿Logramos qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Cambiar la narrativa. Ya no eres la pobre madre soltera. Ahora eres la mujer misteriosa con el empresario encantador. Y tu nuera aprendió una lección valiosa sobre humillación pública». Me reí con la descripción. «No sé si eso es mejor o peor». «Es diferente», respondió. «Y a veces, diferente es todo lo que necesitamos para romper las expectativas de las personas y su sentido de derecho sobre nuestras vidas». Lo miré, realmente lo miré, y vi no solo al hombre apuesto y exitoso que había venido a mi rescate, sino a alguien que parecía genuinamente amable, alguien que había elegido gastar su noche defendiendo a una extraña, simplemente porque era lo correcto. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté de nuevo, necesitando entender. «¿Por qué te importó lo que me estaba sucediendo?». Rafael pensó por un momento antes de responder. «Mi madre también fue madre soltera. Ella enfrentó el mismo tipo de prejuicio, las mismas suposiciones mezquinas. Cuando vi lo que estaban haciendo contigo, simplemente no pude quedarme quieto. Y para ser completamente honesto, había algo en ti desde el momento en que entré en este salón que llamó mi atención. Una dignidad silenciosa, incluso cuando intentaban quitártela. Había una historia allí, un dolor tal vez, pero no era el momento para explorar eso. En cambio, extendí mi mano y toqué ligeramente la suya. «Gracias», dije simplemente. «Transformaste lo que podría haber sido una de las peores noches de mi vida en algo especial». Y me diste la dulce satisfacción de ver el rostro de Camila cuando se dio cuenta de que su plan de humillarme había fallado espectacularmente. Él giró la mano para que nuestras palmas se encontraran, sus dedos entrelazándose ligeramente con los míos. «La noche no tiene por qué terminar aquí, ¿sabes?». Sentí un rubor subir por mi cuello, algo que no sucedía hacía años. «¿Qué estás sugiriendo?». «Nada inapropiado», respondió rápidamente. «Solo hay un café agradable cerca de aquí que se queda abierto hasta tarde. Podríamos continuar nuestra conversación sin toda esta...». Gesticuló a su alrededor, indicando el espectáculo de la boda. Presión social. La propuesta era tentadora. Parte de mí quería decir sí inmediatamente, prolongar esta noche inesperadamente agradable. Pero otra parte, la parte cautelosa que había sido herida antes, dudaba. «¿Y si esto es solo parte del show?», pregunté, dando voz a mis miedos. «¿La venganza perfecta contra la nuera terrible, pero luego volvemos a nuestras vidas separadas?». Rafael me miró directamente a los ojos. «Luisa, el show terminó en el momento en que la última persona dejó de prestarnos atención. Esto ahora es solo tú y yo, dos personas que podrían disfrutar de la compañía mutua un poco más. Sin pretensión, sin agenda, solo posibilidad». Había algo tan genuino en sus palabras, en sus ojos, que sentí que mis defensas comenzaban a derrumbarse. Después de años poniendo las necesidades de todos por delante de las mías, tal vez era hora de permitirme esta pequeña indulgencia. «Está bien», decidí. «Vamos a tomar ese café». La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael hizo que mi corazón diera un vuelco de una manera que no sentía hacía décadas. Tomamos nuestros abrigos y nos dirigimos discretamente a la salida, mientras la atención de todos aún estaba enfocada en los novios. En el camino hacia afuera pasamos por Camila y Miguel. Camila me lanzó una mirada que era una mezcla de rabia y confusión.
Parecía que su mundo perfecto había sido puesto patas arriba y no sabía cómo procesar el hecho de que la suegra patética que tanto había despreciado estaba saliendo de la boda del brazo de uno de los hombres más ricos y respetados de la ciudad. ¿Ya se van?, preguntó ella, intentando mantener la compostura. La fiesta apenas comenzó. Para nosotros comenzó hace horas, respondió Rafael con una sonrisa educada. Y ahora tenemos otros planes. Miguel me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había confusión, sí, pero también algo como admiración. Mamá, dijo, su voz baja, necesitamos hablar cuando vuelva de la luna de miel. Claro, hijo, respondí, abrazándolo rápidamente. Disfruta tu viaje. Hablaremos cuando regreses. Camila no pudo resistir una última pulla. ¡Qué sorpresa, Luisa! Tú y Rafael Meneses. ¿Quién podría imaginarlo? Debe ser reciente, ¿no? ¿O lo estuviste escondiendo todo este tiempo? Su tono insinuaba que nuestra relación era claramente fabricada, un intento patético de parecer menos solitaria. Fue mi turno de sonreír con confianza. Algunas personas prefieren exhibir cada aspecto de sus vidas para validación externa, Camila. Otras entienden el valor de la discreción. Hice una pausa deliberada antes de añadir. Eso es algo que tal vez aprendas algún día. Después de todo, un matrimonio es mucho más que solo un gran evento, ¿verdad? Sus ojos se abrieron con la respuesta inesperada, y por un momento, la Camila perfectamente compuesta pareció sin palabras. Felicidades de nuevo por la boda, completé, mi tono perfectamente amigable, aunque mis ojos transmitían otro mensaje. Fue exactamente lo que esperaba. Mientras nos alejábamos, oí a Rafael susurrar. Eso fue brillante. Aprendí del mejor, respondí, sintiéndome más ligera de lo que me sentía en años. Salimos a la noche fresca, y mientras caminábamos hacia el auto de Rafael, noté que estaba sonriendo. No era solo la satisfacción de la venganza, aunque eso ciertamente era parte. Era la sensación de haber recuperado finalmente mi dignidad, de haberme negado a ser menospreciada, de haber demostrado a Camila, a Miguel, pero principalmente a mí misma, que mi valor no dependía de estar con alguien, sino que yo merecía a alguien que realmente me valorara. El café nocturno era exactamente como Rafael lo había descrito, acogedor, discreto y con una atmósfera que invitaba a la conversación. Nos sentamos en una mesa de esquina, lejos de las pocas personas que aún frecuentaban el lugar a esa hora de la noche. ¿Qué vas a querer?, preguntó Rafael. Un capuchino sería perfecto, respondí, todavía sintiéndome ligeramente irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Mientras él hacía el pedido, aproveché para observarlo mejor. Bajo la luz suave del café, pude notar detalles que se habían escapado en la iluminación dramática del salón de fiestas. Las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos cuando sonreía, indicando una vida de expresiones genuinas. La manera en que sus manos se movían con seguridad, pero sin arrogancia. La alianza ausente en su dedo izquierdo, confirmando su historia de divorcio. ¿Me estás analizando?, preguntó con una sonrisa cuando volvió su atención hacia mí. Fui tomada por sorpresa, pero decidí ser honesta. Sí, estoy intentando entender quién es realmente Rafael Meneses cuando no está interpretando el papel de caballero de brillante armadura, vengando a madres solteras en bodas hostiles. Él rió, un sonido rico y genuino. Justo, pregunta lo que quieras saber. ¿Por qué realmente me ayudaste hoy? La verdad completa. Rafael tomó un sorbo del espresso que había pedido, considerando mi pregunta. La verdad completa tiene varias capas, comenzó. Sí, mi madre fue una madre soltera, y ver el trato que estabas recibiendo me enfureció, pero también hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. También vi algo en ti que me llamó la atención incluso antes de toda esa escena con el micrófono. ¿Qué?, pregunté, genuinamente curiosa. Dignidad, respondió simplemente. Estabas sentada en esa horrible mesa, claramente segregada, pero mantenías la cabeza en alto. No te estabas escondiendo, ni mendigando atención o compasión. Había una fuerza tranquila en ti que me fascinó. Sus palabras me tomaron desprevenida.
durante tanto tiempo me había visto a través de las lentes que los otros usaban para juzgarme. La madre soltera, la mujer que no pudo retener a un hombre, la pobrecita que sacrificó su vida personal por su hijo. Nunca había considerado que alguien pudiera mirarme y ver fuerza, mucho menos dignidad. Yo no me sentía muy digna, confesé. Me sentía humillada e invisible, y para ser honesta, parte de mí estaba saboreando la pequeña venganza de ver el rostro de Camila cuando apareciste. Después de todas las cosas crueles que ella dijo, fue satisfactorio. Eso dice más sobre ellos que sobre ti, respondió Rafael, sus ojos encontrando los míos con intensidad. Algunas personas solo consiguen sentirse importantes disminuyendo a los demás. Tu nuera parece ser una de esas personas. Y en cuanto a la venganza, se encogió de hombros con una leve sonrisa. A veces una pequeña dosis es exactamente el remedio que necesitamos, especialmente cuando es obtenida simplemente mostrando tu verdadero valor. Camila, suspiré, pensando en la joven que mi hijo había elegido para compartir su vida. Ella realmente parecía disfrutar haciéndome sentir inferior. Desde el primer día fue como si ella necesitara ponerme en una cajita de fracasada para sentirse segura. Las personas inseguras frecuentemente atacan lo que secretamente admiran o temen, observó Rafael. Tal vez tu independencia, tu fuerza como madre soltera, sea algo que ella secretamente envidia o teme no poseer. Nunca había pensado en eso de esa forma. ¿Crees que ella tiene miedo de no ser una buena madre algún día? O tal vez tiene miedo de que, si algún día enfrenta la adversidad como tú la enfrentaste, no tendrá tu fuerza para superarla. Las personas que crecieron con todo facilitado muchas veces temen su propia fragilidad. Había una perspicacia en sus observaciones que me hizo mirarlo con renovado interés. Pareces entender mucho sobre la naturaleza humana. En mi trabajo aprendes a leer a las personas, respondió con una pequeña sonrisa. Y en la vida aprendes a reconocer patrones, especialmente después de cometer tus propios errores. Nuestros cafés llegaron, trayendo una pausa natural en la conversación. Aproveché el momento para reflexionar sobre lo extraño de esa situación. Estar sentada en un café después de la medianoche con un hombre que apenas conocía, pero que de alguna forma parecía entender partes de mí que yo misma había olvidado. ¿Y tú?, pregunté finalmente. ¿Cuál es tu historia? El divorcio, la fundación para madres solas. Parece que hay mucho más en eso. Rafael asintió, girando lentamente la taza entre sus manos. Mi madre me crió sola después de que mi padre decidió que una familia era demasiado limitante para sus sueños de ser músico. Ella trabajaba en 3 empleos diferentes para mantenerme en la escuela. Nunca se quejaba, nunca mostraba lo difícil que era, pero yo lo veía. Sus ojos se suavizaron con el recuerdo. Ella falleció hace 7 años, cáncer. Uno de mis mayores arrepentimientos es que no vivió para ver el éxito de los hoteles. Todo lo que hice fue por ella, para probar que su sacrificio valió la pena. Estoy segura de que ella lo sabía, dije suavemente. Él sonrió, una sonrisa melancólica. En cuanto al divorcio, me casé joven, con alguien muy parecido a tu nuera, de hecho. Obsesionada con el estatus, las apariencias, el paquete perfecto para mostrar a los demás. Tardé en darme cuenta de que no había sustancia detrás de la fachada. ¿Qué pasó? Ella me engañó con uno de mis socios. Clásico, ¿no es así? Él rió, pero sin humor. Lo interesante es que no fue la infidelidad lo que terminó con el matrimonio. Fue darme cuenta de que nunca nos habíamos conocido realmente. Habíamos vivido como actores en una obra sobre la pareja perfecta, siempre preocupados por lo que los otros pensarían, nunca siendo realmente auténticos el uno con el otro. Aquello me tocó. ¿Cuántas veces me había sentido así en casa de mis padres, en las reuniones escolares, en los eventos sociales, como una actriz interpretando el papel de la madre soltera valiente, como si mi vida fuera una performance para los demás, nunca realmente vista o comprendida en su complejidad? Desde entonces, continuó Rafael, decidí que prefiero la honestidad incómoda a la cómoda falsedad. Lo que explica por qué no pude quedarme quieto viendo el show que tu nuera estaba montando a tus expensas.
¿Y por qué estoy aquí contigo ahora, hablando de cosas que generalmente no comparto en la primera cita? Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos. Si esto es una cita, por supuesto. Sentí un calor subir por mi rostro. ¿Y si lo es?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi osadía. Entonces yo diría que estoy teniendo la mejor primera cita de mi vida, respondió con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara, aunque las circunstancias hayan sido no convencionales. No convencionales es una forma educada de decirlo. Reí. ¿Quién diría que mi mejor cita en décadas comenzaría con una humillación pública en la boda de mi hijo? La vida tiene un sentido del humor peculiar, concordó Rafael. A veces, nuestros momentos más bajos nos llevan a nuestros destinos más elevados. Había una profundidad en sus palabras que resonó dentro de mí. Somos una buena pareja, ¿no es así? Ambos decepcionados por las expectativas de los demás, ambos buscando algo más auténtico. Tal vez eso es lo que nos trajo a este café hoy, respondió, sus ojos encontrando los míos. El reconocimiento mutuo de almas que buscan lo mismo, autenticidad en un mundo de apariencias. Había algo tan sincero, tan desprovisto de pretensión en su manera, que me sentí cómoda, de una forma que no experimentaba hacía años, sin la necesidad de mantener apariencias o de probarme a mí misma. ¿Cómo va tu negocio de decoración?, preguntó, cambiando suavemente a un territorio más ligero. Me animé con la pregunta. Mi trabajo era una fuente genuina de orgullo. Está creciendo, de hecho. Comencé haciendo pequeños proyectos para amigos, pero ahora tengo una clientela regular y hasta contraté una asistente recientemente. ¿Cuál es tu estilo de decoración? Déjame adivinar. ¿Algo que combina funcionalidad con calidez? ¿Espacios que parecen abrazar a la gente? Lo miré sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Rafael sonrió. Solo una intuición basada en lo que aprendí sobre ti esta noche. Tú valoras la sustancia sobre la apariencia, el confort sobre la ostentación. Me imagino que eso se refleja en tu trabajo. Es exactamente eso, admití, impresionada con su percepción. Creo que los espacios deben servir a las personas que los habitan, no al revés. Muchos de mis clientes son familias jóvenes o profesionales ocupados que quieren un hogar, no solo una casa de revista. Eso suena muy parecido a los valores que intentamos implementar en nuestros hoteles, comentó Rafael. Queremos que los huéspedes sientan que encontraron un segundo hogar, no solo un lugar bonito para tomar fotos para Instagram. La conversación fluyó naturalmente a partir de allí, pasando por nuestras filosofías de trabajo, libros favoritos, películas que amábamos y detestábamos, lugares que soñábamos conocer. No había la tensión o expectativa que normalmente acompaña una primera cita, tal vez porque técnicamente no era una cita, o tal vez porque habíamos comenzado nuestra conexión de una manera tan inusual que las convenciones sociales habituales ya no parecían aplicarse. Ni siquiera noté cuánto tiempo había pasado hasta que el propietario del café se acercó educadamente para informarnos que estaban cerrando. «Vaya», dije, consultando mi reloj. Eran casi las 3 de la mañana. No me quedo despierta hasta tan tarde desde que Miguel estaba en la universidad. Rafael también parecía sorprendido por la hora. El tiempo realmente vuela cuando estás... Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Con alguien que te hace olvidar de mirar el reloj. Dejamos el café y nos detuvimos en la acera. Ese momento extraño de indecisión que sigue a un final de noche agradable. El aire estaba fresco, e instintivamente ajusté mi chal alrededor de los hombros. «¿Puedo llevarte a casa?», ofreció Rafael. «Mi auto está estacionado cerca del hotel». Hesité. Por un lado, era tarde, y un transporte sería bienvenido. Por otro, aceptar su paseo parecía cruzar otra línea, transformando nuestra interacción de una farsa en algo potencialmente real. Pero después de una noche de redescubrir mi propia valentía, decidí que merecía ver a dónde podría llevar esto. «Eso sería muy amable», respondí finalmente. Caminamos de vuelta al hotel en un silencio confortable. El estacionamiento estaba casi vacío ahora. La mayor parte de los invitados ya se había ido. El único sonido era el clic de mis tacones en el asfalto y el ruido distante del personal de limpieza desmontando la decoración dentro del salón. «Aquí está»,
dijo Rafael, deteniéndose al lado de un elegante sedán negro. Abrió la puerta del pasajero para mí, un gesto anticuado que me hizo sonreír. El interior del auto era lujoso sin ser ostentoso, exactamente como yo habría esperado. Durante el trayecto hasta mi casa, conversamos tranquilamente sobre la ciudad, sobre la ruta que él estaba tomando, sobre los cambios en el barrio donde yo vivía. Era una conversación casual, pero había una tensión subyacente, una pregunta no formulada flotando entre nosotros. ¿Qué sucede ahora? Cuando Rafael estacionó frente a mi pequeña casa adosada, sentí una punzada de tristeza. La noche mágica estaba llegando a su fin, y la realidad normal estaba a punto de reasumir su lugar. «Llegamos», dijo, apagando el motor pero sin hacer mención de salir del auto. «Sí», respondí, súbitamente tímida. «Gracias por el viaje, y por todo esta noche. Fue un placer», dijo, y pude oír la sinceridad en su voz. Más de lo que esperaba, en realidad. Nos quedamos en silencio por un momento, el aire dentro del auto cargado de posibilidades no dichas. «Luisa», comenzó Rafael, girándose ligeramente para mirarme en la oscuridad del auto. «Me gustaría verte de nuevo, no como parte de una escenificación o venganza, sino solo como nosotros mismos». Mi corazón se aceleró. Después de tantos años dedicados exclusivamente a Miguel y al trabajo, la idea de permitir a alguien en mi vida era simultáneamente emocionante y aterradora. «Me gustaría eso», respondí antes de que el miedo pudiera detenerme. La sonrisa que iluminó su rostro era visible incluso en la luz tenue. «¿Qué tal cenar? ¿Mañana por la noche?» «¿Mañana? ¿Por qué esperar?», preguntó simplemente. ¿Por qué esperar, de hecho? Después de 2 décadas posponiendo mi propia felicidad, poniendo todo y a todos por delante de mis necesidades, ¿por qué debería esperar un día más? «Mañana sería perfecto», concordé. Rafael salió del auto y dio la vuelta para abrir mi puerta. Mientras caminábamos hasta mi entrada, sentí una ola de gratitud por este extraño curso que la vida había tomado. Lo que había comenzado como una noche de humillación se había transformado en algo completamente inesperado. «Entonces, hasta mañana», dijo cuando llegamos a mi puerta. «Hasta mañana», repetí, sintiéndome extrañamente joven de nuevo. Por un momento pensé que podría besarme, y me sorprendí deseando que lo hiciera. En cambio, tomó mi mano y la llevó a sus labios, en un gesto que de alguna forma lograba ser al mismo tiempo anticuado e intensamente presente. «Buenas noches, Luisa», dijo, su voz baja y suave. «Buenas noches, Rafael», respondí, entrando en casa con una sonrisa que no podía contener. Mientras cerraba la puerta y observaba por la ventana a Rafael volviendo a su auto, percibí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba ansiosa por el mañana. No por el bien de Miguel, ni por el bien del trabajo, sino por mi propio bien. Era una sensación casi olvidada e infinitamente preciosa. Me desperté a la mañana siguiente con la extraña sensación de que había soñado todo. La humillación en la boda, la llegada de Rafael, nuestra noche de conversación en el café, la expresión de shock en el rostro de Camila cuando salimos juntos. Parecía demasiado surreal para haber sucedido realmente. Pero entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número que yo no reconocía. «Buenos días. Solo confirmando nuestra cena de esta noche. ¿Paso a buscarte a las 19:00? No puedo esperar para continuar nuestra conversación sin una boda hostil como telón de fondo. Rafael». Sonreí a la pantalla, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. No había sido un sueño después de todo, y la dulce venganza contra Camila era solo el comienzo de algo que prometía ser mucho más significativo. Nuestra cena esa noche fue la primera de muchas. Rafael era todo lo que yo podría haber deseado en una pareja. Atento sin ser asfixiante, fuerte sin ser dominante, exitoso sin ser arrogante. Y lo más importante, él me veía, realmente me veía, no como la madre soltera pobrecita, sino como una mujer completa, con sus propios sueños, deseos y talentos. Miguel y Camila regresaron de la luna de miel 2 semanas después de la boda.
Para mi sorpresa, mi hijo me llamó al día siguiente de su vuelta, pidiendo visitarme a solas. Cuando llegó, parecía nervioso, casi avergonzado, una expresión que yo no veía en su rostro desde que era adolescente y había roto mi florero favorito jugando a la pelota dentro de casa. «Mamá», comenzó, sentándose en el sofá de mi sala, «yo necesito pedirte disculpas». «¿Por qué?», pregunté, aunque tenía una buena idea. Miguel se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo. «Por la boda, por la manera en que Camila te trató y cómo yo no hice nada al respecto. No estuvo bien». Sentí mi corazón expandirse con amor por mi hijo. A pesar de todo, él se había dado cuenta del error y eso significaba mucho para mí. «Gracias por decir eso», respondí suavemente. «Significó mucho para mí». Camila y yo tuvimos una larga conversación durante la luna de miel. Continuó. Ella también quiere disculparse. Creo que verte con Rafael Meneses la hizo darse cuenta de que te había juzgado completamente mal. No pude evitar sonreír con la ironía. Entonces fue necesario un hombre rico y exitoso para que ella me viera como una persona digna de respeto. Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. No fue solo eso. Fue la manera en que él habló sobre ti, cómo te defendió. Nos hizo darnos cuenta de lo injustos que habíamos sido, de lo injusto que yo había sido. Hizo una pausa, pareciendo reunir coraje. «¿Pero tú y él están, sabes, realmente juntos? ¿O fue solo qué?», pregunté, una parte de mí queriendo que él verbalizara lo que sospechaba. ¿Solo para mostrarle a Camila que estaba equivocada? ¿Una especie de venganza? Consideré su pregunta. Inicialmente sí, admití honestamente. Cuando Rafael se acercó y sugirió que fingiéramos estar juntos, vi una oportunidad de recuperar un poco de la dignidad que Camila había intentado quitarme. Y sí, ver su expresión cuando se dio cuenta de que su suegra patética estaba acompañada por alguien como Rafael fue satisfactorio. Miguel asintió lentamente, procesando mi honestidad. Pero lo que comenzó como una farsa rápidamente se transformó en algo real, continué. Rafael y yo descubrimos que tenemos mucho en común. Nos estamos conociendo, y es, bueno, muy bueno de hecho. El rostro de mi hijo se iluminó con una sonrisa genuina. Eso es genial, mamá. Te mereces a alguien especial en tu vida. Después de todo lo que hiciste por mí, todo lo que sacrificaste. No fue sacrificio, Miguel, interrumpí gentilmente. Fue una elección, una que haría de nuevo sin dudar. En ese momento, percibí que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre mi hijo y yo. Por primera vez desde que era niño, Miguel me estaba viendo no solo como su madre, la persona cuya identidad se definía por cuidarlo, sino como una mujer completa, con derecho a su propia felicidad. «A Camila le gustaría invitarte a cenar», añadió, pareciendo ligeramente aprensivo, para disculparse adecuadamente. Consideré la oferta. Parte de mí quería negarse, mantener mi distancia de alguien que me había tratado con tanto desprecio. Pero otra parte, la parte que había criado a Miguel para ser compasivo y perdonador, sabía que guardar rencor solo envenenaría nuestra relación futura. «Dile que acepto la invitación», respondí finalmente. «Pero Rafael vendrá conmigo». Miguel sonrió, pareciendo aliviado. «Claro. De hecho, creo que ella está contando con eso. Ella quiere conocerlo adecuadamente». «Apuesto a que sí», respondí con una pequeña sonrisa irónica. La misma Camila que me dijo que mujeres de cierta edad deberían aceptar su soledad con dignidad, ahora quiere conocer mejor a mi novio. Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. «¿Ella dijo eso? Dios mío, mamá, lo siento. Yo no sabía que era tan malo. Había mucho que tú no veías, Miguel, pero eso es pasado ahora». Después de que Miguel se fue, reflexioné sobre cómo la vida podía cambiar tan rápidamente. En solo unas semanas, había pasado de madre soltera relegada a las sombras a una mujer con una relación floreciente y un nuevo respeto de quienes la rodeaban. Y todo comenzó con un acto de pequeña venganza que se transformó en algo mucho mayor
y más significativo. La cena con Miguel y Camila fue menos incómoda de lo que temía. Camila estaba visiblemente nerviosa, sin la habitual confianza arrogante. Rafael mantuvo un brazo protector alrededor de mi cintura durante toda la noche, un recordatorio silencioso de que yo ya no estaba sola. «Luisa», dijo Camila en determinado momento, cuando los hombres estaban ocupados discutiendo una botella de vino. «Realmente siento mucho lo de la boda. Mi comportamiento fue imperdonable». La miré intentando ver más allá de la superficie pulida. «¿Por qué hiciste aquello, Camila? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué te hice yo?». Ella desvió la mirada, pareciendo genuinamente avergonzada. «Nada. Nunca hiciste nada más que tratarme con amabilidad». Ella dudó, como si estuviera luchando por encontrar las palabras. «Creo que yo siempre tuve esa imagen del matrimonio perfecto, de la familia perfecta. ¿Y tú?». «Yo no encajaba en esa imagen», completé. La madre soltera, el recordatorio constante de que no todas las historias siguen el guión tradicional. Algo para ser escondido en la esquina, lejos de la vista de todos. Camila asintió, sus ojos encontrando los míos con lo que parecía ser sinceridad real. «Fue horrible de mi parte. No tengo excusas por lo que dije, por las cosas crueles que difundí sobre ti. Como si tú ser una madre soltera fuera algún tipo de fallo moral, y no un acto de fuerza increíble». «¿Sabes lo que es más irónico?», pregunté. «Si simplemente me hubieras tratado con respeto, yo nunca habría conocido a Rafael. Fue tu crueldad que al final me trajo esta nueva felicidad». Los ojos de Camila se abrieron ligeramente con esa revelación. «¿Ustedes no se conocían antes de la boda?». «No», respondí simplemente. «Rafael me vio sola, escuchó las cosas terribles que estabas diciendo y decidió intervenir. Lo que comenzó como un acto de bondad se transformó en algo más». Ella parecía genuinamente choqueada. «¿Entonces ustedes no estaban... ¿No era todo un plan para hacerme quedar mal?». Reí suavemente. «Camila, tú no necesitabas ayuda para quedar mal esa noche». «Pero no era un plan. Fue simplemente el universo trabajando de formas misteriosas. A veces, nuestro peor momento nos lleva a nuestro mejor destino». En los meses siguientes, mi relación con Rafael floreció, mientras mi relación con Camila lentamente se transformó en algo más respetuoso, si no exactamente cálido. Miguel observaba esa evolución con evidente alivio, claramente feliz por no estar más dividido entre las dos mujeres más importantes de su vida. Un año después de conocernos en esa boda, en una tranquila mañana de domingo, Rafael me pidió matrimonio durante un desayuno en la terraza de su casa de campo, el mismo lugar donde habíamos hecho nuestra primera caminata juntos. «Tú transformaste mi vida, Luisa», me dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. «Antes de conocerte, yo tenía éxito, pero no tenía propósito real. Tú me mostraste lo que significa amar verdaderamente a alguien, no por la imagen o el estatus, sino por su corazón, su mente, su esencia». Con lágrimas en los ojos, acepté. No porque necesitara un hombre para completar mi vida, sino porque había encontrado a alguien que realmente me veía, me valoraba y me amaba exactamente como yo era. Cuando anunciamos nuestro compromiso, la reacción de Camila fue casi cómica. Una mezcla de shock, envidia y un intento desesperado de parecer genuinamente feliz por mí. «¡Qué maravilla, Luisa!», exclamó, con esa sonrisa tensa que nunca alcanzaba sus ojos. «¿Quién lo diría, verdad? Después de tanto tiempo sola». «Sí, Camila», respondí serenamente. «A veces la vida nos sorprende. Lo importante es estar abierta a esas sorpresas, en lugar de quedarse atrapada en juicios y prejuicios». Ella tuvo la decencia de sonrojarse. Nuestra boda fue una celebración íntima, solo con las personas que realmente importaban. Miguel fue el padrino de Rafael y, para mi sorpresa, Camila y yo habíamos desarrollado una relación lo suficientemente civilizada como para que su presencia no arruinara el día. Durante la recepción, mientras bailábamos nuestro primer baile como marido y mujer, Rafael se inclinó y susurró en mi oído: «¿Recuerdas esa primera noche cuando te pedí que fingieras que estabas conmigo?». Sonreí, recordando el momento que cambió todo. ¿Cómo podría olvidarlo?
Fue cuando comencé a reconquistar mi dignidad, y yo comencé a encontrar mi corazón de nuevo, respondió. ¿Quién diría que un acto de pequeña venganza contra una nuera cruel podría llevar a tanto amor? Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiéndome completa de una manera que nunca había experimentado antes. A veces, se necesita un momento de teatro para encontrar la verdad más profunda. Y a veces, la mejor venganza no es solo vivir bien, es encontrar una felicidad que ni siquiera sabías que estabas buscando. De vez en cuando, todavía pienso en aquella noche en la boda de Miguel y Camila, en la humillación que sentí, en el aislamiento, en la rabia. Pero ahora veo ese momento no como una herida, sino como un punto de inflexión. Si Camila no hubiera intentado menospreciarme, Rafael nunca se habría acercado. Si no hubiéramos fingido estar juntos, nunca habríamos descubierto cuánto realmente nos pertenecíamos el uno al otro. La vida tiene un sentido del humor extraño a veces. Lo que comienza como nuestra mayor humillación puede transformarse en nuestra mayor bendición. Lo que parece ser nuestro momento más bajo puede ser solo el universo posicionándonos exactamente donde necesitamos estar para encontrar nuestra mayor alegría. En el segundo aniversario de nuestro matrimonio, Rafael y yo decidimos dar una fiesta en nuestra casa, una celebración elegante pero acogedora, muy diferente del espectáculo ostentoso que había sido la boda de Miguel y Camila. Mientras observaba nuestra sala de estar llena de amigos y familiares, noté a Camila sentada sola en una esquina por un momento. Miguel había ido a buscar bebidas para ellos, y ella parecía extrañamente vulnerable sin su presencia. Había algo en su mirada, una mezcla de admiración y tal vez un poco de arrepentimiento, mientras me observaba interactuando con nuestros invitados. Decidí acercarme a ella, llevando conmigo 2 copas de champaña. ¿Un brindis?, ofrecí, extendiendo una copa. Camila pareció sorprendida, pero aceptó la bebida. ¿A qué brindamos? A los nuevos comienzos, respondí, y a las lecciones aprendidas. Ella asintió, una sonrisa genuina reemplazando su habitual expresión cuidadosamente compuesta. Lecciones aprendidas, con certeza. Hubo un momento de silencio confortable entre nosotras, algo que habría sido impensable 2 años antes. «¿Sabes?», dijo Camila finalmente, «yo solía pensar que sabía exactamente cómo debía ser la vida. Matrimonio perfecto, familia perfecta, casa perfecta, todo siguiendo un guión específico». Hizo una pausa, tomando un sorbo de champaña. «Pero observarte a ti y a Rafael, la manera en que se encontraron, cómo construyeron algo tan real a partir de las circunstancias más improbables, me hizo cuestionar mucho de lo que creía. La vida raramente sigue el guión que imaginamos», respondí. «Y qué bueno que sea así», concluyó ella, sorprendiéndome con su sinceridad. «Tú y Rafael tienen algo que Miguel y yo todavía estamos intentando construir, algo auténtico, no solo para mostrar a los demás». Fue una confesión sorprendente viniendo de Camila, y percibí que tal vez ella finalmente estaba madurando, abandonando algunas de las actitudes tóxicas que la habían llevado a tratarme tan cruelmente. «Lo auténtico lleva tiempo», dije gentilmente. «Y comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que los otros piensan y comenzamos a concentrarnos en lo que realmente importa». En ese momento, Miguel se unió a nosotras, pareciendo ligeramente aprensivo al encontrarnos conversando tan íntimamente. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, entregando una copa a Camila. «Todo genial», respondí con una sonrisa genuina. «Solo compartiendo algunas reflexiones sobre la vida y sus caminos inesperados». Miguel miró de mí a Camila, una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. «Nunca imaginé que llegaría el día en que ustedes dos estarían conversando amistosamente en una fiesta». «La vida está llena de sorpresas», respondí, viendo a Rafael acercarse del otro lado de la sala. «Algunas de ellas son verdaderas bendiciones disfrazadas». Rafael llegó a mi lado, poniendo un brazo cariñosamente alrededor de mi cintura. Incluso después de 2 años, su toque aún enviaba esa misma corriente eléctrica por mi espina dorsal. «¿De qué estamos hablando?», preguntó. «De cómo la vida a veces nos lleva por los caminos más improbables para darnos exactamente lo que necesitamos», respondí.
Él sonrió, esa misma sonrisa que me había cautivado aquella primera noche. Como cuando una nuera cruel inadvertidamente presenta a su suegra al amor de su vida. Camila se sonrojó intensamente, pero había una sonrisa renuente en sus labios. Creo que me merezco eso. O como cuando un extraño amable susurra, finge que estás conmigo y termina encontrando mucho más de lo que esperaba, añadí, mirando a Rafael con todo el amor que sentía. Algunos lo llaman coincidencia, respondió Rafael, sus ojos encontrando los míos. Yo prefiero llamarlo destino. Mientras nos alejábamos para saludar a otros invitados, no pude dejar de reflexionar sobre la increíble jornada que me había traído hasta allí. De madre soltera luchando por criar un hijo sola a una mujer realizada, amada y respetada. De víctima de humillación a protagonista de mi propia historia. La venganza había sido dulce, sí. Ver el shock en el rostro de Camila cuando Rafael se sentó a mi lado, observar su envidia cuando salimos juntos de la boda, presenciar su humillación cuando finalmente se dio cuenta del mal que había hecho. Pero la verdadera victoria no fue la venganza momentánea. Fue descubrir que yo merecía más, que yo era digna de respeto, amor y felicidad. Algunos meses después de esa fiesta, recibí una noticia sorprendente. Miguel y Camila estaban esperando su primer hijo. A pesar de nuestro pasado complicado, sentí una genuina alegría por la noticia. Yo sería abuela. Cuando Camila me llamó personalmente para contarme la novedad, percibí que había una duda en su voz. «Hay algo más», dijo después de compartir los detalles sobre el embarazo. «A Miguel y a mí nos gustaría que tú fueras una presencia importante en la vida del bebé. No solo como abuela, sino como un modelo de fuerza y resiliencia». Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. «Yo no tuve eso en mi vida. Una mujer que mostrara que es posible enfrentar adversidades con dignidad. Y si nuestro bebé es una niña, bueno, quiero que ella tenga referencias mejores de las que yo tuve». Sus palabras me tomaron completamente desprevenida. De todos los giros que mi vida había dado en los últimos años, este tal vez era el más inesperado. Camila no solo reconociéndome como parte importante de la familia, sino activamente valorándome por cualidades que antes ella había despreciado. «Sería un honor», respondí, sinceramente emocionada. Cuando colgué el teléfono, encontré a Rafael observándome con una sonrisa. «¿Buenas noticias?», preguntó. «Las mejores», respondí. «Voy a ser abuela». Y parece que Camila finalmente entendió que ser una madre soltera no era mi debilidad, era mi mayor fuerza. Rafael me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. La vida realmente tiene una forma increíble de cerrar círculos, ¿no es así? La mujer que intentó humillarte por ser madre soltera ahora quiere que le enseñes valores a su hijo. «O hija», corregí con una sonrisa. Y sí, es una hermosa ironía. 6 meses después, estaba en el hospital sosteniendo a mi nieta recién nacida. Una pequeña niña que Camila y Miguel decidieron llamar Luisa en mi honor. Mientras miraba ese rostro perfecto, sentía a Rafael a mi lado, su presencia constante y reconfortante. «Es hermosa», susurró, al igual que la abuela. Miré a Miguel, que observaba a su hija con la misma mirada de amor incondicional que yo había sentido cuando él nació. Miré a Camila, ahora sin maquillaje, sin sus joyas caras, solo una nueva madre exhausta pero radiante, y percibí que tal vez el verdadero círculo que la vida había cerrado no era sobre venganza o justicia, sino sobre curación y renovación. «¿Sabes?», dijo Rafael mientras dejábamos el hospital esa noche. «Hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que yo estaría casado con la mujer más increíble que jamás conocí y que tendríamos una nieta con su nombre, lo habría encontrado imposible». «La vida está llena de imposibilidades que se vuelven realidad», respondí, apretando su mano. «Especialmente cuando comienzan con finge que estás conmigo», añadió con una sonrisa. Mientras caminábamos hacia el auto bajo el cielo estrellado, reflexioné sobre la extraordinaria jornada que me había traído hasta aquel momento. Lo que había comenzado como un acto de pequeña venganza contra una nuera cruel se había transformado en la mayor bendición de mi vida.
A veces, nuestro mayor dolor nos lleva a nuestra mayor alegría. A veces, en los momentos en que nos sentimos más humillados, más vulnerables, es cuando el universo está preparando nuestro mayor regalo. Y a veces, cuando fingimos ser quienes queremos ser, descubrimos que esa persona estaba dentro de nosotros todo el tiempo, solo esperando la oportunidad de emerger. La venganza había sido dulce, sí, pero el amor, la aceptación y la realización que vinieron después fueron infinitamente más dulces. Y al final, la mejor venganza no fue ver a Camila humillada, sino verme finalmente valorada, amada y celebrada exactamente como siempre merecí ser. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él la historia de traición y revancha como nunca viste antes.